Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy nos adentraremos en un tema delicado, uno que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo y que honestamente me genera una mezcla de fascinación y preocupación. El título lo dice todo: Khan y Demet agotados por la prensa, sus recuerdos en peligro. Sí, vamos a desmenuzar cómo la vorágine de la fama, la incesante presión mediática y, en última instancia, la obsesión colectiva por la vida privada de las celebridades puede tener un impacto devastador en la salud mental, la intimidad y, lo más inquietante, en la forma en que recordamos y procesamos nuestras experiencias. Y para ser claros, no estamos hablando de cualquier estrella rutilante, nos enfocaremos en dos nombres que vibran con una energía especial en el universo de las series turcas, dos figuras que han conquistado corazones y alimentado sueños: Can Yaman y Demet Özdemir. Imaginen por un momento ser Can Yaman. Un actor con una presencia magnética, un talento innegable y una apariencia que ha cautivado a millones en todo el mundo. Piensen en la responsabilidad de llevar sobre los hombros el peso de la expectativa, la necesidad de mantener una imagen impecable, el constante escrutinio de cada gesto, cada palabra, cada elección. Ahora visualícense siendo Demet Özdemir. Una actriz que irradia dulzura, profesionalismo y una belleza que hipnotiza a la cámara y a la audiencia. Imaginen la presión de mantener una carrera exitosa, de ser un referente de estilo, de lidiar con las especulaciones sobre su vida personal, de estar siempre en la mira de los medios y de sus ávidos seguidores. Y ahora imaginen que cada paso que dan, cada encuentro que tienen, cada sentimiento que experimentan, está sometido al ojo implacable de la prensa, a la lupa de los paparazzi y, quizás lo más desafiante, al escrutinio implacable de sus fans. Imaginen que cada suspiro, cada sonrisa, cada mirada es analizada, interpretada y compartida al instante en redes sociales y medios de comunicación. Esa, amigos míos, es la cruda realidad que enfrentan muchas estrellas. Y es una realidad que lamentablemente a menudo pasa factura. En este vídeo, nos sumergiremos en las profundidades de esta problemática. Exploraremos cómo esta situación, este asedio mediático constante, esta invasión descarada de su privacidad, puede resultar agotador, un desgaste emocional que mina la resistencia y roba la alegría. Vamos a analizar en detalle cómo esta presión asfixiante puede afectar la salud mental, la capacidad de llevar una vida normal, y, lo que es aún más inquietante, cómo podría llegar a distorsionar la manera en que recordamos eventos y experiencias significativas. ¿Cómo puede una mente sometida a un estrés constante, a la ansiedad y al juicio público, preservar la objetividad y la nitidez de sus recuerdos? Pero antes de sumergirnos en las complejidades de este tema, quiero hacer un breve recordatorio: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratuito y me ayudará a seguir creando contenido como este, contenido que busca generar reflexión, debate y conciencia. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Así que suscríbanse, que la conversación recién comienza. Bien, ahora sí, entremos en materia. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo del entretenimiento turco y que, cada vez más, cruzan fronteras y conquistan audiencias internacionales. Ambos han experimentado un éxito arrollador, protagonizando series que han roto récords de audiencia y les han ganado legiones de fans apasionados, fans que los admiran, los idolatran y que, en algunos casos, cruzan la línea de la sana admiración. Pero, ¿qué hay detrás de ese brillo deslumbrante y esa fama vertiginosa? ¿Qué es lo que no vemos, lo que se esconde entre bambalinas, lo que se omite en las portadas de las revistas y en los titulares de los periódicos? La respuesta, en muchos casos, es la incesante y agotadora presión mediática. Los paparazzi al acecho, la búsqueda constante de exclusivas, las noticias falsas que se propagan como virus, los rumores infundados que alimentan la maquinaria del morbo, la constante necesidad de mantener una imagen perfecta y a veces artificial. Imaginen la vida cotidiana de estas dos personas. Cada salida, cada encuentro, cada gesto aparentemente trivial, se convierte en un evento mediático. Cada movimiento, cada palabra, cada expresión facial, es analizada, diseccionada y comentada en foros, redes sociales y medios de comunicación. La especulación sobre sus relaciones personales, su vida sentimental, sus amistades, se convierte en un deporte nacional. Sus fotografías, filtradas o robadas, inundan Internet y las revistas del corazón. Pero lo más preocupante y lo que nos interesa en este vídeo, es el impacto psicológico de esta situación.
El estrés constante, la ansiedad que carcome el alma, el agotamiento emocional que consume las energías y la sensación de estar atrapado en una jaula de oro. Es como vivir en un escaparate, siempre expuestos a la crítica, al juicio, a la opinión de los demás, a la presión de cumplir con expectativas que en muchos casos son irreales. Y esto, amigos, puede pasar factura. Uno de los problemas más comunes que enfrentan las celebridades es el agotamiento. La prensa, con su necesidad insaciable de contenido, a menudo fuerza situaciones, inventa historias, manipula la realidad y persigue a las celebridades hasta el límite. Este acoso constante genera una sensación de asfixia, de no tener espacio personal, de no poder ser uno mismo, de sentir que la libertad se diluye entre la presión y el escrutinio público. Imaginen estar constantemente preocupados por lo que dirán, por cómo serán interpretadas sus acciones, por el impacto que sus decisiones tendrán en su imagen pública. Esto puede llevar a la ansiedad, a la depresión, a ataques de pánico e incluso al desarrollo de problemas de salud mental más graves. Pero hay algo aún más inquietante, algo que nos lleva a las profundidades de la mente humana, el posible impacto de la presión mediática en la memoria. ¿Cómo puede esta constante exposición al estrés, a la crítica y a la invasión de la privacidad afectar la forma en que recordamos nuestro pasado? La respuesta es más compleja de lo que podríamos imaginar y nos adentra en los intrincados laberintos de la psicología. Diversos estudios científicos, respaldados por la neurociencia, han demostrado que el estrés crónico, la ansiedad y la depresión, que pueden ser consecuencias directas de la persecución mediática, pueden alterar la forma en que almacenamos, procesamos y recuperamos nuestros recuerdos. El cerebro, sometido a estas condiciones, puede reaccionar de formas inesperadas, afectando la precisión y la fiabilidad de nuestra memoria. Por ejemplo, el estrés puede liberar hormonas como el cortisol, también conocida como la hormona del estrés. En dosis moderadas, el cortisol es esencial para el funcionamiento del cuerpo, pero cuando se produce en exceso y de forma prolongada, puede tener efectos devastadores en el cerebro, particularmente en el hipocampo, la región cerebral que desempeña un papel crucial en la formación y recuperación de recuerdos. El exceso de cortisol puede provocar distorsión de recuerdos el estrés puede alterar la forma en que recordamos eventos pasados. Podemos exagerar detalles, minimizar otros, omitir información relevante o incluso inventar detalles que nunca ocurrieron. La memoria, lejos de ser un registro fiel de la realidad, se convierte en un terreno pantanoso, susceptible a la manipulación y a la interpretación subjetiva. Dificultad para recordar el estrés crónico puede dificultar la capacidad de recordar eventos específicos, especialmente aquellos que fueron emocionalmente significativos. La información se bloquea en el cerebro, dificultando el acceso a los recuerdos y provocando una sensación de confusión y de pérdida de la propia historia. Falsos recuerdos en casos extremos, el estrés, la ansiedad y la depresión pueden incluso conducir a la creación de falsos recuerdos, es decir, a recordar eventos que nunca ocurrieron. El cerebro, en un intento desesperado por lidiar con el trauma, puede rellenar los vacíos de la memoria con información inventada o distorsionada. Esto puede generar una profunda sensación de desorientación y de pérdida de la propia identidad. En el caso de Kahneman y de Method de Mir, la constante exposición a la prensa, los rumores infundados, las noticias falsas que se propagan a la velocidad del rayo y la presión implacable por mantener una imagen pública impecable, pueden crear un ambiente propicio para el desarrollo de estos problemas. Imaginen la cantidad de información falsa que deben leer sobre sí mismos, las interpretaciones erróneas de sus acciones, los rumores sobre sus relaciones personales que se convierten en verdades aceptadas por el público. Todo esto puede afectar profundamente la forma en que perciben sus propias experiencias, su pasado y, en última instancia, la forma en que recuerdan su vida. Además, la constante exposición pública, la sensación de ser observados, juzgados y analizados constantemente, puede llevar a una profunda sensación de pérdida de control sobre su propia narrativa. La prensa a menudo tiene el poder de contar la historia de las celebridades, de distorsionar la verdad, de exagerar detalles, de manipular las emociones y de crear narrativas que pueden no corresponder a la realidad. Esto puede generar una sensación de alienación, de no ser dueños de sus propias vidas, de ser meros actores en un guión escrito por otros. Y como consecuencia, esto puede afectar la forma en que se ven a sí mismos y recuerdan su pasado. El pasado entonces se convierte en un terreno incierto, un rompecabezas incompleto, una serie de fragmentos que no siempre encajan.
Ahora bien, es importante que al analizar este tema, no caigamos en simplificaciones o en generalizaciones. No estoy sugiriendo que Can Yaman y Demet Özdemir estén necesariamente sufriendo estos problemas de manera activa, ni tampoco estoy diciendo que sean las únicas víctimas de la presión mediática. Lo que quiero es abrir un debate profundo y reflexivo sobre las consecuencias de esta constante exposición, sobre el precio que pagan las celebridades por su fama y sobre cómo la industria del entretenimiento, a menudo, prioriza la venta de noticias, la generación de clics y el aumento de la audiencia, por encima del bienestar emocional y la salud mental de las personas. Es imperativo que la prensa asuma su responsabilidad, que practique un periodismo ético, que respete la privacidad de las celebridades y que no se convierta en un acosador implacable. Los fans, por su parte, también deben ser conscientes del impacto que sus acciones, sus comentarios y sus obsesiones pueden tener en la vida de sus ídolos. El apoyo incondicional es una cosa, pero la obsesión, la invasión de la privacidad y el acoso cibernético son algo muy diferente, algo que puede tener consecuencias devastadoras. Y por último, es fundamental que las celebridades tengan acceso a todos los recursos necesarios para proteger su salud mental y emocional. Terapia, apoyo psicológico, un entorno seguro donde puedan ser ellos mismos, sin la presión de los medios y de los fans. Es vital que tengan la capacidad de tomar decisiones sobre su propia vida, sin la interferencia constante de los demás, sin la necesidad de complacer a nadie más que a sí mismos. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos sirve como un ejemplo, un recordatorio de los peligros inherentes a la fama, de cómo la presión mediática incesante puede afectar la salud mental, emocional y potencialmente incluso la memoria. Es un tema complejo con múltiples aristas, con muchas capas de significado, pero que es fundamental abordar con seriedad y con un profundo sentido de empatía. Llegamos al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos abordado. La presión mediática constante, el acoso implacable de los medios y la invasión de la privacidad pueden generar un estrés crónico, una ansiedad paralizante y un agotamiento emocional en las celebridades. El estrés crónico, a su vez, puede afectar la forma en que recordamos eventos pasados, distorsionando, dificultando o incluso creando falsos recuerdos. La memoria se convierte en un terreno inestable, susceptible a la manipulación y a la interpretación subjetiva. La pérdida de control sobre la propia narrativa, la sensación de no ser dueños de su propia historia, puede generar alienación, despersonalización y afectar profundamente la percepción de uno mismo y del pasado. Es fundamental que la prensa asuma su responsabilidad, que practique un periodismo ético, que los fans respeten la privacidad de las celebridades y que las celebridades tengan acceso a todos los recursos necesarios para proteger su salud mental y emocional. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, reflexivo y que les haya hecho pensar en la complejidad del mundo del espectáculo y en las consecuencias, a menudo invisibles, de la fama. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final y por tomarse el tiempo de escuchar mi opinión, y por compartir sus propias reflexiones. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la presión mediática y su impacto en la vida de las celebridades? ¿Creen que se puede hacer algo para mejorar la situación? ¿Qué medidas se podrían tomar para proteger la salud mental de las figuras públicas? ¿Han notado alguna vez cómo la información mediática distorsiona la realidad y afecta nuestra percepción de los demás? Me encantaría leer sus opiniones y aprender de sus perspectivas. Por favor, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que busca generar conciencia y debate. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima.